Hemos escuchado el relato de un fragmento del Evangelio de San Juan y el Señor Jesús resucitado comienza a preparar a sus discípulos porque sabe que el momento de su glorificación plena está por acercarse. Por eso, en estas últimas semanas de la Pascua, toda la liturgia apuntará a que el Señor volverá a su origen. Él ha salido de su Padre y va en camino a regresar hacia Él. Justamente de esto habla el texto, de un camino. ¿Cuántos caminos hay en este mundo de perdición para las personas? Caminos de alcohol, de droga, de vicio, de guerra o de violencia. Y en medio de este mundo llenos de tantos caminos, el camino de Dios siempre estará como el camino principal para llegar a la salvación. El camino del cristiano no solamente es un camino de bendición, también es un camino de pruebas, es un camino de dificultades. Sería mentiroso el predicador que dijera que el camino del cristiano es solamente de bendición o es solamente de confort en este mundo. El camino del cristiano es un camino de pruebas. Ustedes lo han vivido en su familia y aquí en la iglesia o donde se congreguen. Saben que el camino del cristiano está lleno de espinas, de barrancos, de pruebas, que no solamente es de bendición, no porque Dios quiera que este camino sea difícil, sino que es el camino que recorrió Jesús. Tomen su cruz y síganme. Síganme por el camino de la vida, dice el Señor. A pesar de las dificultades de la vida, el camino de Dios siempre se mostrará frente a cada uno de nosotros para darnos bendición y para darnos vida. El camino del cristiano es de subida y de bajadas, es de barrancos, es de dificultades, pero tenemos la convicción que al final de ese camino se encuentra la gloria de Dios. En cambio, los caminos de este mundo son distintos, son de placer, son de tener, son de falsas felicidades, de vanas vanaglorias o de cosas irreales o cortas para la gente, para la mente de las personas. El camino de Dios es contrario a eso. A veces está lleno de dificultades y muchas veces es poco atrayente. De ahí usted puede deducir por qué a veces las iglesias están no tan llenas y los lugares del mundo que promueven las cosas del mundo están casi repletos a rebosar. Porque el camino del mundo es atrayente, pero el camino de Dios pone pruebas, dificultades. Solo el hecho de que usted tiene que mantenerse fiel a una esposa o a un esposo en medio de las dificultades, ya es una prueba en ese camino. El hecho de mantener educación cristiana a sus hijos y de educarlos con ejemplo en la vida diaria, ya es una prueba en el camino. El hecho de mantenerme fiel en una vocación, ya es una prueba en el camino. Porque el camino del cristiano es un camino de pruebas y de bendiciones. Al final de este camino estará el Señor en su gloria. Y Tomás por eso le pregunta: Señor, ¿cómo podemos saber el camino para llegar a ti? Y el Señor, un versículo antes, le dice: ustedes ya saben el camino para llegar a donde estoy yo. ¿Cuál es el camino para llegar al Señor? ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? Indudablemente, el camino para llegar a Dios son los mandamientos. Por eso la Iglesia desde siempre ha visto en los mandamientos de Dios el camino perfecto para llegar a su presencia. No mentir, no robar, no matar, honrar a tu padre y a tu madre.
el que va por ese camino nunca fallará. Ojalá que cada uno de nosotros deba de comprender que el camino hacia Dios es un camino de bendición, pero también de pruebas. Hoy el Señor se nos muestra como el camino, la verdad y la vida. El primer nombre que le dieron a los cristianos allá por Oriente Medio hace 21 siglos fue los seguidores del camino, es decir, del camino que nos lleva a Dios. Ojalá que nosotros, hermanos y hermanas, seamos seguidores de este camino a través del cumplimiento de los mandamientos de Dios, sobre todo de su voluntad. Es el camino que nos lleva hacia Él. Amén. Amén.